qué se basó Darwin para elaborar su teoría? Entre otros, el pinzón. Darwin cuenta 14 variedades de pinzones en los Galápagos. De eso deduce que deben de tener un ancestro común. Correcto, amigo Darwin, se trata de un pinzón. Pero él extrapola y concluye: es un hecho verdaderamente maravilloso que todos los animales y todas las plantas a lo largo de todo el tiempo y del espacio deben estar relacionados entre sí. ¿El pinzón y la naranja son primos? Veamos unas definiciones sencillas. Macroevolución es un cambio de una especie a otra. Microevolución es un cambio dentro de una especie. Las palabras variación o micromutación serían más correctas, y eso es una realidad que se observa en la naturaleza. Los evolucionistas te dicen que la macroevolución es el resultado de muchas microevoluciones sobre periodos de tiempo muy largos. Y eso jamás se ha demostrado, es simplemente una mentira. Vamos a empezar con la Biblia. Y en Génesis 1 verás que aparece la palabra especie 10 veces. ¿Nos querrán decir algo? ¿Qué quiere decir especie? Ya que lo hago, lo voy a hacer bien e iré hasta la esencia de la cosa, ¿ok? La palabra utilizada en el original hebreo es min, de una raíz en desuso que significa distribuir entre. Un poco como si el Creador hubiera distribuido la vida entre sus criaturas. Vamos a ver una definición interesante y la comentamos, ¿vale? La definición es clase, a veces especie, por lo general de animales. Grupo de organismos vivos pertenecientes a la misma clase creada que han descendido de la misma reserva genética ancestral. Esto no impide nuevas especies, porque esto representa una división de la reserva genética inicial. La información se pierde o se conserva, pero no se gana. La nueva especie podría surgir cuando una población está aislada y la endogamia se produce. Según esa definición, una nueva especie no es una nueva clase, sino una partición adicional de un tipo existente. Esa definición aparece en el Bible Study Tools, que es uno de los mejores lugares, y es la definición oficial de esa palabra min, distribuir entre. Vamos a intentar captar lo que quiere decir esa definición. Según Génesis, Dios creó en el día 5 los peces y los pájaros, en el día 6 los animales de la tierra, el ganado, todo animal que se arrastra sobre la tierra y el hombre. Dicho de otro modo más actual, Dios creó distintos tipos de cuerpos animales más el hombre. Es decir, que Dios creó distintas reservas genéticas iniciales. ¿Cuántas? Génesis no lo menciona, pero menciona a 5 grandes grupos más el hombre. A partir de ese momento, cada reserva genética inicial se diversifica perdiendo información genética, si no la naturaleza sería creadora y no Dios. Una nueva especie es una partición adicional de un tipo de cuerpo o de una reserva genética inicial existente, es una diversificación y no una evolución. Esto es un punto importante para entender el conflicto entre creacionistas y evolucionistas. Para los evolucionistas, primero hubo una célula viva y después evolución por enriquecimiento de esa célula original. La vida es creadora, no hace falta ningún Dios. Las mutaciones enriquecen al animal. Pero los demás animales, sin las mutaciones nuevas, deben desaparecer, si no la evolución se detiene. Eso es el motor de la evolución. Solo el más apto sobrevive. Es una concepción de la vida basada en la muerte. El hombre lo es todo, pero cada ser humano es insignificante. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Veamos un ejemplo, y hay uno que es muy bueno, es uno que apareció en el BBC News en el 2002, Origen de los perros localizado.
Entonces aquí tienes el artículo. Y yo lo que quiero resaltar es eso. Mira el primer parágrafo. Tienes la palabra los científicos creen, ¿ok?, hace menos de 15.000 años. Entonces creen eso y eso te lo venden. Eso no es científico. Pero abajo, en el último parágrafo, de repente llegan a la conclusión de que la cría intensiva por los seres humanos en los últimos 500 años y no diferentes orígenes genéticos es responsable de las grandes diferencias en la apariencia de los perros modernos. Aquí lo tienes todo servido. En este artículo lo que han hecho es ponerte miles de años, ¿vale?, y abajo, pues no, darte la verdad. Y el mejor ejemplo que se conoce es el Doberman. Aquí lo tienes, que es muy guapo. Pues fue creado por cruces en Alemania entre 1834 y 94 por el señor Doberman. Y en el reino vegetal es lo mismo. Pero no, se nos dice que hay evolución. Vale, veamos un ejemplo. Primero, algún ancestro tuvo que salir del agua. Como ya dijimos, tú y yo descenderíamos de ese ancestro. El candidato propuesto ya lo hemos visto. Más adelante, otro ancestro, pero hace menos tiempo, tuvo que meterse otra vez en el agua. Candidato posible para los, a ver si soy capaz de pronunciar esa palabra, paleontólogos filogenéticos, porque así hay que llamarlos. Encontraron eso, imaginaron eso, y le dieron un nombre de esos que suena latino. Siempre los nombres que dan suenan muy intelectuales y latinos, o griegos, o vete a saber, pero muy intelectuales siempre. Deben de hacerlo adrede para mantener ocupados ahí los estudiantes en las universidades y además pues para reservarse ese dominio de esa ciencia. Y concluyeron eso. No está mal, ¿verdad? Sinceramente, vuelve a mirar lo que encontraron, que están bajo ahí de la página. Para concluir que de ahí salió una ballena hay que tener mucha imaginación. Para establecer la continuidad requerida por la teoría, los argumentos históricos se invocan a pesar de que la evidencia histórica no existe. Así se engendran esas torres frágiles de hipótesis basadas en hipótesis, donde realidad y ficción se entremezclan en una confusión inextricable. Se hizo una conferencia de científicos sobre la macroevolución y se celebró en Chicago en 1980. Y ahí cito el documento. La cuestión central de la conferencia de Chicago era si los mecanismos que subyacen a la microevolución se pueden extrapolar para explicar los fenómenos de la macroevolución. La respuesta se puede dar con un claro no. Muchas microevoluciones no es lo mismo que macroevolución. Los cambios dentro de una especie no pueden explicar los cambios de una especie a otra. Micromutaciones ocurren, pero la teoría de que éstas solo pueden explicar los cambios evolutivos o es una falsificación o bien se trata de una teoría infalsificable, es decir, metafísica. Supongo que nadie va a negar que es una gran desgracia si toda una rama de la ciencia se convierte en adicta de una teoría falsa, pero eso es lo que ha sucedido en biología. Y creo que un día el mito darwiniano se considerará el mayor engaño en la historia de la ciencia. Dirigida por la todopoderosa selección natural, el azar se convierte en una especie de providencia que bajo la cobertura del ateísmo no se nombra pero que es adorada en secreto. Mira que es extraño que nos hacen aparecer la palabra metafísica arriba, providencia, adorada en secreto. Hay algo aquí atrás. ¿Qué nos quieren decir estos autores? El punto, sin embargo, es que la doctrina de la evolución ha barrido el mundo, no en la fortaleza de sus méritos científicos, como lo acabamos de ver, sino precisamente en su carácter de mito gnóstico. Esta afirma, en efecto, que los seres vivos se crean a sí mismos
Y esto es, en esencia, una afirmación metafísica. Por lo tanto, en último análisis, el evolucionismo es en verdad una doctrina metafísica revestida con vestimenta científica. Proponer y argumentar que las mutaciones, incluso en pareja con la selección natural, son las causas profundas de 6 millones de especies viables e increíblemente complejas es burlarse de la lógica, negar el peso de la evidencia y rechazar los fundamentos de la probabilidad matemática. ¿Qué nos dicen los darwinianos y compañía, o sea, los demás científicos afines a esa teoría? Nuestra disposición a aceptar afirmaciones científicas que están en contra del sentido común es la clave para la comprensión de la verdadera lucha entre la ciencia y lo sobrenatural. Tomamos el lado de la ciencia, a pesar de lo absurdo patente de algunas de sus construcciones, a pesar de su incumplimiento de muchas de sus promesas extravagantes de salud y vida, a pesar de la tolerancia de la comunidad científica por infundados relatos clarificadores, porque tenemos un compromiso previo, un compromiso con el materialismo. No es que los métodos y las instituciones de la ciencia de alguna manera nos obligan a aceptar una explicación material del mundo fenomenal, sino que, por el contrario, nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales. No importa lo contrario a la intuición y no importa de que sean tan desconcertantes para los no iniciados. Por otra parte, el materialismo es absoluto porque no podemos permitir un pie divino en la puerta. Más claro es difícil. La ciencia está en guerra total contra Dios y la verdad científica es lo de menos. ¿Y eso no te lo dijeron en la escuela? No es ciencia, solo hay apariencia de ciencia, es religión. Pero no entiendo, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Supervivencia del más apto y selección natural. No importa la fraseología que uno genere, el hecho básico sigue siendo el mismo. Cualquier cambio físico, de cualquier tamaño o forma, es estrictamente el resultado de la alineación intencional de miles de millones de nucleótidos en el ADN. La naturaleza o las especies no tienen la capacidad de reordenarlos, ni para añadir nada. Por lo tanto, no puede haber un salto de una especie a otra. La única manera que conocemos de modificar un ADN es a través de una intervención significativa de una fuente externa de inteligencia. Uno que sabe lo que está haciendo, como es el caso de nuestros ingenieros genéticos y lo que están llevando a cabo en sus laboratorios. Ya es suficiente de la falacia darwiniana. Es hora de que exclamemos «El emperador está al desnudo». Porque es verdad que se sabe muy bien. Los que estudian un poquito eso, enseguida aparece esa información. Pero como ves, lo de la genética les interesa mucho. Y eso porque la finalidad es la misma que al principio. Pues sí, la eugenesia. Te recuerdo que consiste en dos cosas. Primero, en mejorar los rasgos hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y métodos selectivos humanos. Aquí tienes el cartel del Segundo Congreso Internacional de Eugenesia que tuvo lugar en 1921. En aquel entonces lo decían todo abiertamente. Arriba tienes la palabra eugenesia en grande y la traducción de lo que haya de ambos lados del tronco es la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. Está claro que autodirección te lo pone muy claro, no hay Dios. Y abajo pone, como un árbol, la eugenesia extrae sus materiales de muchas fuentes y los organiza en una entidad armoniosa. Y tienes cada raíz que lleva el nombre de una ciencia.
Veamos un poquito esas raíces. Ahí te aparecen, muy sorprendente, religión más educación es igual a sociología. ¿Vale? Uno que a mí me encanta, derecho más políticas más económicas es igual a estadísticas. Eso debe ser la democracia de mañana, es impresionante. Y aquí dos sorprendentes. Uno es psicología más biología es igual a genética. Eso es tan contrario a lo que nos han enseñado que habrá que verlo más adelante. Y el segundo, test mentales más historia más geología más arqueología es igual a antropología. Eso, si no eres un fanático de la República Universal, no lo puedes entender. Y lamentablemente yo no pertenezco a ese grupo de sabios. Pero cuando lo ves en su conjunto empiezas a entender lo que está pasando. Todas las ramas del conocimiento humano deben servir a la eugenesia, no solo la ciencia. Es decir, no van a desarrollar el conocimiento para desarrollar el conocimiento. Es que ellos quieren llegar a una meta y adentro del conocimiento lo que van a desarrollar es lo que les interesa para llegar a esa meta. Y lo demás no importa. Ahora entiendes todas esas becas y todo eso. ¿Por qué de repente un proyecto estúpido recibe millones y cosas útiles, luchar contra la pobreza o lo que tú quieras, no recibe nada? Puedes ver también que hay una jerarquía en el conocimiento. Y como leímos antes, nos vemos obligados por nuestra adhesión a priori a causas materiales a crear un aparato de investigación y un conjunto de conceptos que produzcan explicaciones materiales. No se trata de conocimiento para desarrollar el conocimiento, sino de desarrollar únicamente lo que puede ser útil a la ciencia suprema, la eugenesia. Ahora te voy a hacer una pregunta personal. Mira, te enseño eso. Eso es una diapositiva borrada. Es decir, que al principio, después de enseñarte lo de la Tierra plana, venía con algunas ideas dudosas que tomamos por certeras, y una de ellas que escribía era: las universidades enseñan lo último en materia de conocimiento humano. Y decía, no, sirven exclusivamente a promover una concepción del mundo bien definida basada en poder y dinero. Y al final decidí no poner esa diapositiva diciendo, mira, si la pongo al principio nunca me van a creer. Honestamente, si la hubiera puesto, ¿me hubieras creído en ese momento? Lo importante es que ahora tú sepas que las universidades no siempre enseñan todo lo que el ser humano sabe, sino que hay un filtro y ese filtro es religioso. Y tú, si eres ingenuo y confías en tus profesores y no pones nada en duda, pues te haces involuntariamente un instrumento, porque lo que vas a hacer con tus conocimientos es desarrollar algo que va a ser útil en realidad para la eugenesia. Ya está. Lo único causa es que quería mencionarlo porque es una verdad, no es una cuestión de opinión. Es así, has visto los textos, has visto que no invento nada, pero que es bueno saberlo. Ahora tú haz lo que quieras con esa información. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y ahora vamos a ver el segundo aspecto de la eugenesia, que es eliminar o reducir la población de las razas no preferidas hasta un nivel aceptable para las razas preferidas. Y empezamos con Jacques Cousteau, el famoso oceanógrafo y biólogo francés, amigo de los niños, realizador de documentales para ver en familia, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que dijo un día: para estabilizar la población mundial, debemos eliminar 350.000 personas por día. Y otro señor también conocido, aunque no tiene la misma fama de bueno que el primero, es Ted Turner, el fundador y dueño de la CNN, la famosa cadena de televisión, que una vez que se le preguntaba cuál era para él la población ideal de este mundo, dijo: pienso que alrededor de 2.000 millones sería correcto. No hacerlo sería en suicidio. Si no se hace, vamos a ser caníbales. El periodista: ¿política de un solo hijo? Para 100 años. Ted Turner tiene 5 hijos y es el mayor propietario de tierras en Estados Unidos. Y por último, Julian Huxley, en la foto con su abuelo Thomas Huxley, el bulldog de Darwin,
Es el fundador y el primer director general de la UNESCO y uno de los fundadores del WWF. Entonces él, al ser el fundador y primer director, escribió lo que es la UNESCO y en un panfleto intitulado UNESCO, su propósito y su filosofía, pues escribió: se requerirá la unificación política en una especie de gobierno mundial. Aunque cualquier política eugenésica radical será durante muchos años política y psicológicamente imposible, será importante para la UNESCO ver que el problema eugenésico se examine con el mayor cuidado y que la opinión pública sea informada de las cuestiones en juego, para que mucho de lo que ahora es impensable pueda al menos ser pensable. Y eso es uno de los puntos de la UNESCO, su propósito y su filosofía. Y hay que decir que lamentablemente lo del panda y los animalitos y todo bonito, en realidad la finalidad de todo eso no es ayudar a los animales, es culpabilizar al ser humano. ¿Pero por qué toda esta locura? Pues es Leonard Darwin, el cuarto hijo de Charles Darwin, que nos da la respuesta. Mi firme convicción es que si las reformas eugenésicas a gran escala no se adoptan durante los próximos 100 años más o menos, nuestra civilización occidental está inevitablemente destinada a una decadencia tan lenta y gradual como las que experimentaron cada gran civilización antigua. Porque cuando hay supuesto riesgo de decadencia, los príncipes reaccionan. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán. Me gustaría retomar esto un segundo y ya vas a entender el porqué dentro de nada. Según Génesis, Dios creó distintos tipos de cuerpos animales más el hombre. Cada reserva genética inicial se diversifica perdiendo información genética. El hombre también se ha diversificado en distintas razas. Según la Biblia, eso pudo pasar porque hubo al principio un hombre con una reserva genética inicial, Adán. Con el paso del tiempo aparecieron nuevas razas por pérdida de información genética. ¿Solo un necio puede ser racista y creerse superior? ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y de una misma sangre ha hecho toda nación de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora, según los evolucionistas, hubo enriquecimiento, por lo tanto, evoluciones diferentes y hasta regresiones. Así que los miembros de la raza más avanzada son por definición la élite. La evolución no se detendrá hasta crear el hombre perfecto. Los únicos que pueden y deben ayudar a la naturaleza a acelerar este proceso es esa élite. Esta es su misión. Y solo lo pueden hacer mejorando su propia raza con ayuda genética y lo que sea, eliminando las razas inferiores porque ya no tienen razón de ser. Y eso lo llaman eugenesia. Pero si hay decadencia de la civilización occidental, hay riesgo de regresión para el proyecto del hombre perfecto, y parte de lo realizado se perdería. Las generaciones futuras de la élite tendrían que rehacer lo perdido, y eso es impensable. Además, como lo resalta Leonard Darwin, eso ya pasó con cada gran civilización antigua. ¿Cómo evitarlo esta vez? Con reformas eugenésicas a gran escala. El racismo hacia todo lo que no es la élite es la única opción. ¿Qué habrán hecho con toda esa pobre gente? No sé. Bien, ahora vamos a ver que la genética confirma lo que dice la Biblia y que ellos lo saben. Primero vamos a ver lo que nos venden en las escuelas y demás. Es harto conocido que nuestros genes determinan lo que somos. Y nos enseñan en este modelo, que es el ADN, la memoria a largo plazo de la célula, que es lo que heredamos de nuestros padres, ARN, proteína y después nuestro cuerpo. Es decir, el comportamiento de las células es el mismo todo el tiempo. Es lo que llaman la primacía del ADN.
con eso de la primacía del ADN, somos víctimas de nuestros genes. Toda tu vida, tus genes controlarán quién eres. Te ha tocado aguantar y estar enfermo. Y eso es lo que normalmente tenemos metido en la cabeza. Si te duele la espalda porque tienes un problema de columna, mala suerte, son los genes y adiós. Y ahora la realidad, otra vez más. Nuestras vidas no son determinadas por nuestros genes. Es nuestra percepción del entorno quien controla nuestros genes. Y esa percepción varía de un individuo a otro. Explicación. Un ejemplo para ponerlo fácil. El entorno manda señales. Aquí una señorita bonita. Nuestro amiguito la observa y esas señales son recibidas por su cerebro. Su mente le ha gustado. Entonces su mente manifiesta su interpretación de las señales y envía señales al cerebro para liberar energía y la química que altera el comportamiento y la actividad de las células. Total, él está contento y lleno de esperanza, y sus células también están contentas y llenas de esperanza. Y de esto pasamos a esto. El cambio no es solo mental y emocional, es también físico. Pero el amigo que estaba con él no se enteró o no le gustó y se quedó como estaba. Y ahora podemos entender el modelo completo. Tienes primero el entorno, la percepción del entorno y la interpretación personal. Ese es el aspecto psicológico, es decir, eso pasa a nivel mental. Esa mente va a mandar órdenes al cerebro que él va a funcionar. Entonces el cerebro manda la química y después tiene ese proceso que nos han enseñado en la escuela, que es ADN, ARN y proteínas, y tienes el comportamiento modificado de la célula y de la persona. Eso es el aspecto biológico, es decir, físico. Y eso se llama primacía de la percepción del entorno. Y tiene consecuencias. Con un entorno difícil y unos genes deficientes, pero una percepción amorosa, por ejemplo, de la vida, pues esa persona puede tener una vida perfectamente normal y hasta mejorar y hasta tener una vida media sana o completamente sana. Lo opuesto es que con un entorno favorable y unos genes normales, pero una percepción negativa de la vida, con miedos, envidia sistemática o lo que tú quieras, una persona que debería de tener una vida perfectamente normal, pues termina estando enferma toda su vida. ¿Por qué? Porque primero está la percepción del entorno y segundo, la interpretación personal. Eso es quien manda. ¿Cómo podían saber eso ya en 1921? Y se puede ver además que la rama de la psicología está debajo de la biología, como sosteniendo esta última, y eso es lo que acabamos de ver. Ahora, a ese modelo de funcionamiento del ADN hay que añadir algo importante. Si el entorno cambia objetivamente, disponibilidad de alimento o cosas así, no habrá posibilidad de distintas interpretaciones y es la nueva realidad del entorno quien impondrá cambios en nuestros cuerpos. Esos son las micromutaciones o mejor dicho las variaciones y eso es lo que Darwin observó en los Galápagos con los pinzones. Lo que viene a continuación es importante, así que ponte bien cómodo y atento. Ojos azules y ojos marrones. La cantidad de pigmentos en el iris determina el color de nuestros ojos. Muchos pigmentos nos dan ojos marrones, menos pigmentos, ojos verdes o avellana, y pocos o sin pigmentos, ojos azules. ¿Cómo puede ser que nuestro cuerpo no produzca pigmentos? Una mutación genética. Los responsables, 2 genes, estos 2 ahí. Ya ves que en genética no son muy románticos con los nombres. El primero activa el segundo y el segundo activa proteínas que producen los pigmentos. Aquí tienes el modelo cómo funciona. Si cualquiera de los dos se muta, la cadena se ve bloqueada.
Si por ejemplo el primero se muta, el segundo ya no puede activar proteínas aunque esté bien. Y lo que obtenemos es esto. Hay pérdida de información genética, pero el gen sigue ahí. ¿Dónde hablábamos de pérdida de información genética? Cada reserva genética inicial se diversifica perdiendo información genética, si no la naturaleza sería creadora y no Dios. Es la única posibilidad a nivel genético para Génesis 1, y es lo que pasó con los ojos azules. Además, todo el mundo científico acuerda que hace poco tiempo que aparecieron los ojos azules. Antes todos los humanos tenían los ojos marrones. Eso era un ejemplo. Ahora viene lo verdaderamente clarificador. Empezaron llamando eso el junk DNA. En los años 60, el ADN basura. No sé si has oído, seguramente lo habrás oído. Lo malo es que representaba más del 95% de nuestro ADN. Con ese nombre los científicos reconocían implícitamente que no sabían nada y no justificaban sus sueldos. Así que lo llamaron ADN no codificante. Medio siglo más tarde siguen sin saber mucho más, porque una gran proporción de genes parecen tener ninguna función biológica para el organismo. Mira lo siguiente. Una selección de frases que escriben en un excelente artículo de Instituto Roche. Sí, el laboratorio farmacéutico. También dan buena información a veces. ¿Para qué sirve el genoma no codificante? En los genomas de vertebrados, solo el 5% del ADN corresponde con secuencias que codifican proteínas. ¿Cuál es la función del 95% de ADN no codificante restante? El genoma humano contiene unos 30.000 genes. El 98% del genoma humano es ADN no codificante. En su gran mayoría se desconoce la función del ADN no codificante. Uno de los mayores objetivos para los próximos años es identificar, caracterizar y descifrar el ADN regulador en el mar de ADN no codificante. Total, si eres cristiano y has leído Génesis 1 y sumas todo lo que acabamos de ver, y si no lo eres pero estuviste atento, el panorama es muy distinto. Tenemos a Adán, que fue creado con una reserva genética inicial seguramente perfecta para el propósito que Dios tenía para él, perdió el Edén, cambió su vivienda para un lugar menos idílico, sus células se adaptaron al nuevo entorno y a su tristeza, perdiendo información y finalmente murió. Lo mismo pasó con sus descendientes, quienes también añadieron sus interpretaciones, muchas veces erróneas, a sus respectivos entornos, y aquí estamos tú y yo. Pero perder información no es perder nuestros genes. Cuando hay una mutación, un gen deja de ser activo, pero sigue ahí, como con los ojos azules, lo acabamos de ver. Y tenemos muchos genes inactivos en nuestra cadena de ADN, tantos que los científicos nunca lo dicen. Pero si terminaron el proyecto del genoma humano en el 2003, o eso pretenden. Oye, ¿no tendríamos el ADN completo e intacto de Adán en nuestras células, verdad? Pensar así no sería científico. Ellos son Homo sapiens sapiens. ¿Es otro nivel? ¡Qué torpe! ¿Cómo se me pueden olvidar cosas tan elementales? Eso es lo que nos dejan creer. Es estúpido pensar así, mientras que ellos se lo toman muy en serio. Reactivar todos nuestros genes nos haría el nuevo Adán. Genética, meditación, frecuencias vibratorias, espiritismo, lo que haga falta. Ahora se entiende el árbol de la eugenesia y mucho más cosas extrañas que ellos hacen. Así como la dedicatoria extraña del hijo de Darwin a su padre, donde hablaba de la obra de su vida al servicio de la humanidad. Pero cuidado, ellos no creen en Adán. Lo que decidieron creer es que de nada vamos a ser dioses. Y es lo contrario que pasó. El comer del fruto prohibido nos apagó genes e introdujo la muerte en este mundo. Porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Lo máximo que llegaríamos a ser sería tal cual Dios nos creó. Nada más que criaturas. Ellos piensan que ese ser supremo es el hombre. Pero, señores, os acabamos de demostrar con vuestra propia ciencia que eso no puede ser. Abrid los ojos. ¿Pero quiénes son ellos? No te dejes engañar. Cuida lo que ves y oyes. Eso ya lo vimos y quiere decir varita mágica. Pero ¿para qué sirven las varitas mágicas sino para engañar? El cine y la música son y serán cada vez más métodos de manipulación y adoctrinamiento. Dios no necesita de ninguna varita. Vale, pero ¿quiénes son? La verdad es que las personas no tienen mucha importancia. Son algunas familias de ricachones y muchos oportunistas sin escrúpulos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ellos solo son los instrumentos, son tan pobres que solo tienen dinero y mucha falsa cultura. ¿De qué sirve el dinero en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Varias veces hemos visto que entre un paso y otro dejaban pasar muchos años, generaciones enteras. Los seres humanos no funcionamos así. Queremos el éxito en una vida. El caso de Alejandro, de Julio César, Carlomagno, Napoleón, Hitler o de Luis XV que dijo «después de mí el diluvio». Toda la estrategia es demasiado inteligente y nos falta mucho por ver. No te confundas, simplemente no es humano. Y sabes, ellos ahora van de fantásticos. Esos perros voraces son insaciables. Todos ellos siguen su propio camino, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado. Ellos dicen, venid, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y el día de mañana será como este, o aún mucho más excelente. ¿Y se imaginan esto? Pero cuando empiecen de verdad con lo de la eugenesia, lo que les espera es esto. Y lo de ser niños y niñas de papá no los van a hacer más competentes de lo que son. Y entenderán que sus abuelos y padres, muy inteligentes ellos, solo hicieron los planes. Joven promesa, una tarea importante te espera. Y no lo olvides, siempre solo serás el instrumento de otro que está oculto. El mundo tiene lo suficiente para las necesidades de todos, pero no lo suficiente para satisfacer la codicia de cada uno. Mahatma Gandhi. Ojalá fuera solo codicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La otra tragedia será los necios útiles, los mandamás, esbirros y otros funcionarios, los que se alistan como voluntarios, porque ellos siempre están del lado de los vencedores. Una vez el trabajo sucio realizado, no tienen los genes de las razas preferidas y también serán un estorbo. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Y sal de Babilonia.